¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión de Let's Talk Meetups Agile de la parte de NTT Data México. En esta oportunidad, nuestras speakers anfitrionas Gisela Barrera y Mayumi Nishino, ambas Agile Coaches de NTT Data México, hablarán sobre ahora el tema de transformando la cultura organizacional e impactando los resultados. Bienvenidos todos. Vamos a dar como una breve introducción a cada una de ellas. Gisela, por un lado, dice en sus palabras: creo firmemente que nadie da lo que no tiene. Es por ello que me encuentro en proceso de transformación personal, promoviendo la coherencia, consistencia y congruencia en todo lo que hago. Ella es empresaria, apasionada de la agilidad, ingeniera en computación por parte del Politécnico, en proceso de certificación como coach profesional. Con más de 15 años de experiencia trabajando en empresas de diversos sectores como banca, forex, seguros, marketing, telco, salud, entre otros, ella ha estado involucrada en procesos de transformación digital. Los últimos 6 años ha acompañado y guiado organizaciones a adoptar estos marcos de trabajos ágiles que les permiten la autonomía sostenible y sobre todo focalizada en la generación continua de valor. Por otro lado, Mayumi Nishino, que nos acompaña en sus palabras, se describe como una apasionada por el crecimiento de las personas y la mejora continua en las empresas. Ella es licenciada en Ingeniería en Sistemas, certificada como coach ejecutivo y en prácticas ágiles. Tiene más de 14 años en trayectoria en la industria de TI en diversas empresas de sectores tanto de banca, seguros, telco, entre otros. A lo largo de estos años ha tenido oportunidad de desempeñar también roles en la parte de procesos, consultoría, capacitación y coach, siendo esta última su gran pasión. Ha participado en proyectos de transformación ágil, de mentoreo e implementación de metodologías, ambas con un gran expertise que segura que en esta plática nos estarán compartiendo ahí sus experiencias en temas de las transformaciones. Recordemos a nuestra audiencia que durante la sesión podrán dejar sus preguntas pulsando el botón Ask Question en sus pantallas. Estas serán respondidas al final del webinar. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Gisela y Mayumi para que puedan iniciar esta plática. Bienvenidos a un Let's Talk de esta parte de NTT Data México. Excelente. Muchas gracias, Ramón. Listo, pues vamos a comenzar. Ya por aquí Ramón nos ayudó con la presentación. Igual les vamos a compartir tanto la presentación y nuestros datos de contacto para futuras ocasiones. Y pues, adelante, Mayu. Muchas gracias, Gis. Pues un gusto estar a tu lado en este meetup. Y pues en esta ocasión les comento a toda la audiencia, vamos a estar presentándoles el contexto acerca de la plática. También vamos a presentarles algunos casos que hemos vivido y de los cuales hemos aprendido bastante. Y les compartiremos esos aprendizajes e interactuaremos un poco con ustedes a ver si ustedes tienen algunos aprendizajes similares. Y por último, pues vamos a estar haciendo un cierre con ese resumen de acciones, de comportamientos y hábitos que hemos visualizado o visto en estas transformaciones que hemos participado. Y bueno, vamos a estar interactuando constantemente en algunos mentis. Ya les vamos a ir pasando los QRs para que puedan ustedes participar, porque también nos gustaría leerlos. Y pues, adelante, comencemos. ¿Sí? Excelente. Entonces, la información que vamos a compartir con ustedes es muy importante porque vamos a hablar de experiencias, de las transformaciones en las que hemos participado, cómo han cambiado estos hábitos, qué resultados obtuvimos, qué comportamientos teníamos y logramos cambiar. Entonces, es muy, muy importante que vayan por papel y lápiz y anoten o tengan ahí su computadora, porque les vamos a hablar desde la experiencia. Entonces, eso es mucho más valioso que la teoría, ¿no? Entonces, no pretendemos darles una clase de métodos de cómo hacer gestión del cambio y cómo cambiar un hábito, sino contarles desde la experiencia de las transformaciones, algunas en las que hemos participado, porque el tiempo es corto y claramente tenemos que ser muy contundentes, pero sí, por favor, tomen en cuenta esto. Esperemos que de aquí se lleven pues muchos tips y muchas cosas que les sean valiosas. Y pues antes de platicarles tal cual los aprendizajes y estos casos que ya hemos venido mencionando, es necesario acotar pues tal cual el tema.
¿no? Vamos a estar hablando de transformaciones culturales en las organizaciones. Entonces, hay dos palabras que hay que delimitar súper bien: transformación y cultura. Es importante mencionarles que, si se fijan, tanto transformación como cultura pueden ser dos conceptos bastante subjetivos. ¿Por qué? Porque cuando haces una transformación, bueno, haces que algo se comporte diferente, haces que algo sea diferente tal cual, sin perder sus características esenciales. Eso es algo muy, muy importante que vamos a estar mencionando posteriormente también. Y por otro lado, la cultura, pues es todo ese conjunto de ideas, costumbres, tradiciones, características, tanto de una persona como de una comunidad, como de aquí les ponemos un pueblo, y por consiguiente una organización. Entonces, si conjuntamos estos dos conceptos, les estamos colocando aquí una definición que nos gustó mucho, que es tal cual que la transformación cultural es un proceso de evolución, y es una evolución para poder cambiar una cultura de una organización. Toda organización va evolucionando si no muere. Es como otras organizaciones que ya han muerto, pero bueno, no queremos eso con los clientes que estamos atendiendo y que seguramente ustedes, con los que ustedes están trabajando. Entonces, se trata de evolucionar. Pero esa evolución y esa transformación cultural, como son comportamientos, son hábitos los que tenemos que estar adoptando, es importante que le metamos un tercer ingrediente, que es medir esos comportamientos y esos hábitos. Entonces, necesitamos apoyarnos de herramientas que nos permitan darle esa objetividad a estos conceptos para tener más claramente si sí se está logrando esa transformación o no se está logrando, o qué sí se ha cambiado y qué no. Y bueno, constantemente cuando acompañamos una transformación, seguramente vamos a encontrar personas que sigan el ejemplo o que sean el ejemplo para otros, o personas también que sean detractores de la transformación, y para eso también es importante estar midiendo esas transformaciones. Al final, los resultados de esas mediciones pues van a ayudar a que esos cambios y esa transformación cultural pues sea sostenible y escalable a lo largo del tiempo. Excelente. Y para entrar en estos temas de qué es un hábito y qué es un comportamiento, que ya los hemos mencionado, nos gustaría invitarlos a nuestra primera interacción. Entonces, si pueden, por favor, escanear el código que está aquí para que entren a Menti, o usar la liga de www.menti.com con el código 4617-1497 que estamos proyectando, para que nos ayuden a contestar esta pregunta. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre un comportamiento y un hábito? Cuéntenos cuál sería la diferencia, porque ahí tenemos que empezar a aclarar también algunos conceptos, ¿no? Hemos dicho que estamos midiendo comportamientos, estamos midiendo hábitos y que hemos impactado resultados, pero yo creo que lo primero que hay que aclarar son estos conceptos que nos ayudabas al inicio, Mayu, de qué es una transformación cultural y ahora, pues, qué es un hábito y un comportamiento. Entonces, si nos ayudan por ahí entrando, y ahorita los leemos por aquí. Vamos a ver si ya tenemos. Ok, acuérdense el código, ahí está en pantalla también, 4617-1497, para que puedan ir entrando y nos cuenten. Por aquí vemos ya un par de respuestas. Dicen, porque uno forma parte de la naturaleza de la personalidad y el segundo se construye. Un comportamiento es un rasgo y un hábito cuando se repite esta acción. El comportamiento es algo que viene de la naturaleza y el hábito un comportamiento adquirido.
Todo el hábito se desarrolla a partir de la costumbre, porque forma parte de la naturaleza, la consistencia o la recurrencia. El hábito es consciente en el comportamiento y se da como transparencia cuando decimos en el coaching. El comportamiento es una forma de actuar esperada. Un hábito es algo que haces. Un hábito es un comportamiento. Excelente. Un comportamiento es una acción eventual. Exacto. Un hábito es un comportamiento sostenido en el tiempo. Ok. Un hábito es consciente y el comportamiento se da con transparencia. Comportamiento, actitud, situación específica. Claro, y por ahí ya nos dieron como algunas de las claves que queríamos compartirles. Y déjenme pasar para acá. Básicamente, sí, por ahí alguien nos decía, bueno, es que es un hábito, está dentro, o sea, dentro de los comportamientos. Y claro, un hábito es una acción recurrente, ustedes lo decían por ahí, no es algo que es rutina, que practicas sin tenerlo que pensar o que adaptarte o comportarte en una situación diferente, ¿no? Un hábito, entonces desde todos los días hay quien se levanta y se cepilla los dientes y es lo primero que hace, ¿no? Y ya va teniendo esos hábitos que los hace de forma rutinaria, ¿no? Los hace siempre, no necesita que nadie les recuerde que se tiene que meter a bañar o que hay que comer, ¿no? Aunque algunos tengamos malos hábitos alimenticios, pero comemos, ¿no? Y no podemos dejar de comer, ¿no? El tema de un comportamiento, claro, es una acción ejecutada aisladamente que no necesariamente se repite. Esta acción, claro, sí podría depender inclusive de los contextos o depende de los contextos, ¿no? Uno se comporta de acuerdo a la situación o el contexto, en el entorno en el que está. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto, pues en las organizaciones tenemos muchos contextos muy diferentes, ambientes diferentes y reaccionamos a esos ambientes y a esos contextos de formas diferentes, como con diferentes comportamientos o diferentes hábitos. ¿Cuántas veces cuando nos hemos integrado a una organización nueva a trabajar, nos damos cuenta de que tienen ciertos hábitos? Y algunos podrían ser hábitos a lo mejor de otras organizaciones o que estamos acostumbrados y algunos no, ¿no? A lo mejor si nosotros trabajamos en una organización en donde éramos muy autónomos y muy responsables de nuestro trabajo y de nuestra autonomía de tiempos y de entregables y trabajábamos por objetivos y llegamos a una empresa en donde nuestros líderes nos gritan y nos dicen qué tenemos que hacer y no nos dejan ni siquiera opinar, claro, nuestros comportamientos, nuestras reacciones van a ser muy diferentes y van a depender de ese contexto. Entonces, quédense con esto. Un hábito es una acción recurrente y un comportamiento, pues es de acuerdo al contexto en el que se presente, ¿no? Y en las organizaciones podemos tener muchos hábitos y muchos comportamientos diferentes. Y estos siempre van a ir anclados, ojo aquí, los valores de las organizaciones y de las personas en general son muy importantes, porque son los que van a mover o van a reflejar estos hábitos y estos comportamientos. Donde tenemos organizaciones en donde el principal valor o lo que está más marcado es, por ejemplo, el coraje, todos van a ser súper comprometidos y súper competitivos al hacer las cosas. Y ese va a ser un comportamiento visible en todos. ¿Vale? Entonces, quédense con esto que vamos a empezar ahora sí a contarles. Y ojo aquí, queremos hacer un disclaimer. Escogimos estos ejemplos en estas industrias de afores, seguros y banca. Sin embargo, estos ejemplos corresponden a estas industrias, pero las transformaciones culturales, como bien dice Gis, se dan en todos los sectores, en todos los contextos, en todas las industrias y hasta en las personas, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar proyectos de transformaciones tanto internos en Entity como en clientes de otros sectores. Y bueno, en esta ocasión pues les queremos platicar solo de estos 3 casos también por el tiempo, ¿no?
tomen en cuenta ello. Sí, acuérdense que las herramientas pues se pueden aplicar a cualquier entorno o a cualquier contexto, no necesariamente a ese contexto específico, y ahorita se van a dar cuenta porque ningún caso de los que les vamos a contar es igual. Todos tienen completos contextos diferentes, entonces, ojo ahí. El primer caso que les vamos a contar justo es un caso de sector banca en México, y algo importante de esto es que casi todas las transformaciones digitales o culturales, organizacionales o como les pongan de repente, se han dado en temas o en áreas de TI. Y la verdad es que esta transformación que les voy a contar es en un área de riesgos, donde claramente pues no había como todo este tema tecnológico tan inmerso. Si bien lo usan para ciertas cosas y es muy importante, ellos no se dedican al desarrollo de software, ¿no? Entonces, es un caso de banca aproximadamente, bueno, de un banco español muy grande, ¿no? Relevante o con presencia en más de 10 mercados clave de Europa y América, con aproximadamente 191,000 empleados. ¿Qué se transformó? Se transformó el área de riesgos completa. Fue una transformación punta a punta. Y el reto que teníamos ahí era mejorar la atención a los clientes. Recordemos que estas áreas de riesgo tienen una gran necesidad de control porque son muy reguladas. Entonces, necesitaban mejorar la atención de sus clientes, necesitaban conocer su capacidad de atención, porque ellos atienden actualmente a todo el banco y a órganos reguladores. Entonces, es difícil calcular su capacidad de atención, o era difícil en ese momento. No, otro gran reto era poder gestionar su demanda. Y el reto último, pero no menos importante, diría yo, es el más importante, mejorar el clima laboral en los empleados, ¿no? Ya ahí, ahorita les voy a contar el contexto específico. En áreas de riesgo también, algo que pasa es que el conocimiento es muy específico. Entonces, hay expertos pues que saben específicamente de ciertas normativas, de buró, de mora, de interés, de liquidez, de cálculo de reservas, y no es como que haya una universidad en la que ya salgan son expertos en todas estas normativas de riesgos, ¿no? Normalmente se va generando el expertise y eso genera alta dependencia por conocimiento, y ese es un factor clave, quédenselo ahí. ¿Qué obstáculos teníamos aquí? Teníamos una necesidad de control importante por todos los directivos. Nos decían, no es opción que puedan fallar en un área de riesgos porque nos pueden inclusive penalizar. Gran presión por la organización y órganos reguladores, alta dependencia de los insumos, porque ellos son proveedores de todos, pero necesitan de todos para proveer la información que les piden. Y pues lo normal que este sí es factor común en todos, nos vamos a encontrar esa resistencia al cambio. Entonces, ¿qué comportamientos y qué cosas pasaron durante esta transformación? Durante esta transformación generamos identidad de transformación, generamos cambio en estructura, generamos desarrollo de capacidades y competencias en las personas. O sea, se hizo su adopción de nueva forma de trabajo, coaching uno a uno a las personas que lo necesitaron, equipos, refuerzos de formación, implementación de métricas, sobre todo para medir qué es lo que estaba pasando. Algo muy importante que también se hizo, y no es poca cosa, es hacer todo su modelo de reconocimiento y recompensas, porque toda la estructura cambió. Toda el área cambió, su forma de trabajar cambió. Entonces, dentro de todo esto, ¿cuáles fueron los comportamientos que se observaron o que estuvieron presentes? La apertura y colaboración y escucha activa de las personas o de los directivos de primera línea fue clave. Porque ellos lo pidieron, ellos sabían qué necesidad tenían del reto y dijeron, lo necesitamos hacer, no podemos seguir trabajando así. Otra de las cosas que fue clave es que justo retaban y cuestionaban el modelo de trabajo, la forma de atención, cómo es que iban a gestionar la demanda, todo lo retaban y lo cuestionaban, y eso los ha llevado hoy día a que se sigan retando y sigan creciendo, porque se acostumbraron a retarse constantemente. ¿Qué otro comportamiento era muy importante? Ellos decidían priorizar la transformación y la inversión en las personas necesarias. Tuvieron planes de capacitación específicos, o sea, han hecho un gran esfuerzo porque realmente eso se dé.
Entonces era su prioridad que su área pudiera trabajar de forma diferente. La comunicación, el involucramiento de los líderes de primera línea fue clave, porque ellos daban el ejemplo. O sea, ellos decían, bueno, si esto no existe en nuestra herramienta, si esto no está en nuestra herramienta, no existe, ¿no? Si no está en nuestra forma de trabajo, no existe. Y ellos ponían el ejemplo. Entonces, eso fue un factor fundamental para que todos los demás empezaran a moverse, ¿no? Otro de los comportamientos que costó bastante trabajo quitar por el grado de control que existe en esas áreas es que ellos esperaban que les asignaran trabajo. Cuando les cambiamos la estructura y la forma de trabajar y tenían el objetivo muy claro de lo que ese equipo iba a hacer y no les asignamos un líder, lo primero que el comportamiento de ellos era de, ¿y ahora quién me va a decir qué tengo que hacer? ¿Ahora quién me asigna mi trabajo? Claramente, eso no estaba pasando, era un comportamiento que tenían al inicio, pero que después se convirtió justo pues en un hábito, ¿no? O sea, ellos empezaron el hábito de la autoorganización, se sincronizaban diariamente, entre ellos empezaban a compartir conocimientos, que eso era muy importante ya hablando de hábitos, se acostumbraron a tener una comunicación abierta, priorizaban en conjunto. Esto de compartir conocimientos, hace rato les decía, quédenselo por ahí cuando les decía el conocimiento específico de las personas de riesgos. Eso fue un acelerador de su transformación y fue algo que hoy día cambia y mejora bastante el clima laboral, porque personas que nunca en la vida habían podido salir de vacaciones porque eran los únicos expertos en el tema, hoy sí lo pueden hacer. Y eso ya les ha cambiado la vida, ¿no? Y se preocupan por enseñarles a los demás para que todo mundo sepa qué hacer y les pueda ayudar. Otra de las cosas que se ha vuelto un hábito en ellos y que es algo que se tiene que reforzar constantemente es que ellos aprendieron a darse feedback y a reconocerse entre ellos. Todo esto que les estoy contando no es menor, se tuvo en pequeños ciclos, si bien el tiempo que trabajamos con esta área de riesgos en total fue de 18 meses, realmente fueron en ciclos de 3 meses, 3 meses, 3 meses y fuimos evolucionando y fuimos cambiando. ¿Cuáles fueron las métricas o los temas que se impactaron? Lo primero que se impactó, ¿se acuerdan que el reto era mejorar la atención a clientes? Bueno, ellos tenían un NPS de 13. En un primer trimestre, cuando volvimos a tomar la métrica, el NPS era de 44. Otro de los temas que pasó es que ellos desarrollaron realmente su autonomía y mejoraron su clima laboral, porque ya no esperaban a que alguien les asignara las cosas. Hoy esos equipos son tan autónomos que empiezan a meterse y a cuestionar más allá ya de su área cuando no los involucran en algún proyecto para decir, oye, invítame, oye, yo quiero, oye, o sea, están empezando a ser esos agentes de cambio, impactando áreas ya fuera de su propia área por este desarrollo de autonomía y por esas habilidades de comunicación. Otro de los temas es que hoy ellos son capaces de conocer su demanda. Hoy ellos saben que atienden más de 1,500 solicitudes en un trimestre y que las entregan con un SLA de más del 99.7% porque ya lo miden. Al inicio, en el primer trimestre que lo medimos y empezamos a trabajar así, claro, la primera medición nos salió de 90. Dijimos, híjole, algo está pasando. Hoy miden inclusive cosas como cuáles son las causas de reprocesos, de incumplimientos, de los SLAs. O sea, hoy se han vuelto un área súper, súper eficiente, autónoma y que se reta. Eso es algo que se les quedó. Están acostumbrados a darse feedback y estarse retando constantemente entre ellos para aprender más. Entonces, ahora sí, este es el caso de un banco en México de un área de riesgos. Vamos a el siguiente caso. Acuérdense que si se les van ocurriendo preguntas o tienen dudas, pónganoslas ahí, las iremos contestando al final. Entonces, vamos con el siguiente caso. Muchas gracias, Gis. Como siempre, me gusta escuchar ese caso porque, como bien dices, no es en TI, ¿no? Y este caso que yo les voy a presentar ahora es, pues sí, sucedió en TI, ¿no? En resumen, el reto en este caso era tal cual implementar en la organización un marco de trabajo escalado, ágil, pero iban a empezar por el área de TI.
¿Y qué sucedió? Bueno, en esta transformación se comenzó por transformar los procesos, los activos, los templates, todos esos formatos o elementos que soportan también un día a día dentro de una empresa, se comenzó por ahí. Sin embargo, una vez que ya se tenían esos activos, pues teníamos que comenzar pues, a dar seguimiento y a dar acompañamiento a que se estuviera ejecutando con base en lo que se había especificado. Sin embargo, así como en el otro caso que nos contaba Gis, pues acá también teníamos varios obstáculos, tanto el conflicto versus el nuevo marco o las nuevas especificaciones versus la cultura organizacional y lo que hacían anteriormente que pues de igual manera estaba especificada en un proceso, esa necesidad de control como tal por parte de los managers, porque pues ahora ya no podían, literalmente pues habían agarrado nuevos comportamientos o debían ejecutar nuevos comportamientos. Algunos eran muy similares, pero cuando empezaban a ejecutarlo similar, era cuando se quedaban así de no, pero ahora tenemos que reportar diferente o ahora tenemos que hacer esto diferente. Y es ahí donde se desbalanceaban, porque es muy sencillo también regresar a los viejos hábitos que pues no necesariamente eran los que los iba a ayudar a la organización a evolucionar. También tuvimos resistencia al cambio, como bien decía Gis, es común en todas las transformaciones culturales. Sin embargo, como les mencionábamos anteriormente, a pesar de que puedan existir ciertos factores similares, todo contexto es diferente. Toda empresa es diferente, toda persona es diferente, entonces va a suceder y va a visualizarse u observarse diferente cada uno de estos elementos. Y bueno, también los parámetros de negociación con proveedores. Tenían muchos proveedores, había que ver cómo trabajar con ellos también, porque pues de alguna forma todas esas modificaciones de activos de procesos, formatos, templates, iban a modificar también la forma de trabajar de los proveedores que estaban asignados a los equipos. Sin embargo, una vez que pues se hizo este cambio, se dio el acompañamiento, sí hubo cambios en los comportamientos y sí se lograron adoptar nuevos hábitos. Uno de los comportamientos, tal cual, logramos que siguieran el nuevo proceso, ¿no? Que ya no se fueran al proceso anterior, ya sabían dónde consultarlo, ya sabían que pues no tenían que hacer, que no tenían que consultar el anterior o que no tenían que descargarlo y que pensar que siempre iba a funcionar igual, sino ya trataban de entrar al sitio donde estaban los procesos para que pues tuvieran la última actualización. Y tenían sesiones de retroalimentación. Esto es, nosotros íbamos, acompañábamos, observábamos si se estaba siguiendo tal cual el nuevo proceso o esas adaptaciones y pues les hacíamos retroalimentación en ese momento para ver, oye, pues aquí sí se ejecutó como tal, aquí hace falta hacer estos otros ajustes, y ahí nos íbamos dando cuenta también de las dudas que ellos llegaban a tener respecto a los procesos y también si el proceso o los cambios que se estaban haciendo eran adecuados, ¿no? Y si estaba funcionando en el contexto y en la cultura que se estaba formando. Y a partir de esto, pues también hábitos que se lograron adoptar, bueno, fue tal cual, el seguimiento a los procesos, ahora sí ya eran, no digo que no hubiera, eran menos las personas que veían otros procesos viejitos, por así decirlo. La preparación de cara a los eventos y la constancia. Esto es uno de los activos y uno de los procesos que se documentaron iba enfocado a los eventos que se organizaban o a las ceremonias o reuniones que se organizaban dentro del marco escalado. Esto, el seguimiento o la ejecución tal cual del paso a paso en esos eventos ya se empezaba a realizar con antelación. O sea, no llegaban a la sesión y agarraban y, ay, ¿qué teníamos que hacer? No,
sino ya preparaban y ya poco a poco se iban pues acostumbrando o habituando a ejecutarlo de la nueva forma, por así decirlo. Y pues a pesar de que teníamos ciertos obstáculos, logramos estos hábitos y todo, como se estaba abarcando varios equipos, había muchas personas dentro de esos equipos que daban el ejemplo. Y eso ayudó como a contagiar a los demás y tal cual querían ver cómo lo hacía el otro o por qué a ellos les salían resultados diferentes, el sentido de urgencia, la colaboración, el ejemplo a seguir y la constancia fueron lo que principalmente se adoptó y pues la verdad en ese sentido pues fue una transformación exitosa. Sin embargo, esto duró 24 meses, por eso ahí les pongo el tiempo, pero la transformación sigue, ¿no? Ahora sí que el fin de las transformaciones no existe como tal, sino ayer platicábamos Gis y yo, no es el medio, sino más bien es el medio, ¿no? La idea es que esto también se vuelva un hábito, es decir, la evolución de la empresa, la transformación cultural de la empresa también se vuelva un hábito. Y pues todos estos comportamientos y hábitos, como les mencionaba anteriormente, también los estuvimos midiendo. Nos basamos en varios modelos que ahorita no vamos a ahondar, más bien les queremos platicar lo que se logró. Nos basamos en varios modelos también y herramientas de medición y con base en eso pues íbamos adaptando, adecuando y viendo pues dónde había que jalar los nuevos hilos, ¿no? Y pues este es otro de los casos que en esta ocasión sí se trata de TI, a diferencia del de GIS, y es el que comúnmente, digamos, sucede, ¿no? Que empiezan por TI. Excelente. Sin embargo, por otro lado, les quiero platicar este otro caso, porque va muy, muy relacionado con el anterior. El anterior se trataba de una transformación cultural en toda la organización a partir de TI. Ok, pero este segundo caso que les quiero platicar está relacionado con el anterior, solo que nos enfocamos en un rol. Y como les mencionamos en el briefing del Meetup, de que las transformaciones culturales implican grandes cambios, no solo los nuevos roles. Bueno, si bien el acompañamiento y el haber enfocado esta transformación y este caso que les voy a presentar en un rol, pues iban unidos, ¿no? Al final pues tienes que tocar personas, tienes que tocar los roles tal vez antiguos que existían y darles esa transformación al nuevo rol. Pero en este caso, los obstáculos que les presento aquí fueron de mayor impacto. Le dieron mayor complejidad al reto y la principal situación que se presentaba era que no había coherencia entre lo que ejecutaba el rol y, bueno, las personas que tenían ese rol y lo que estaba especificado en el rol y lo que estaba especificado en el proceso como tal. Entonces, tanto los mensajes como las acciones no eran coherentes y pues decían así como, o sea, ¿sí lo hacemos o no lo hacemos? ¿O por qué me dicen esto pero estoy viendo otra cosa en otro lado, ¿no? Entonces, de nuevo apareció este tema de la resistencia al cambio, un poco del fixed mindset de las personas que estaban ejecutando diferente anteriormente, esa necesidad de control de los managers todavía estaba presente y sobre todo porque eran con los que estábamos acompañando para esa transformación de su rol. Sin embargo, debido también a su cultura y a su mindset anterior, les fue más sencillo seguir ciertas instrucciones o seguir el paso a paso de los procesos nuevos. Entonces, comenzamos un poco por ese lado a estarlos guiando, a decirles un poco digamos, el qué hacer
pero de acuerdo al proceso que ya estaba ejecutado, que ya estaba especificado, y pues ellos irse acostumbrando a sí consultarlo y a ejecutarlo de tal forma. Entonces aquí fue un poco más mentoring y consulting para la transformación. Y bueno, los hábitos, los comportamientos que les pongo aquí, tal cual seguir el paso a paso de las metodologías que ellos tenían y los hábitos que se lograron adoptar fue tal cual ese seguimiento de los procesos y sí la preparación de los mensajes. Cuando les ayudamos a esta preparación de los mensajes, y me refiero a preparación de mensajes tanto escritos en mail como durante las sesiones, esto les permitió empezar a cambiar también su lenguaje, su forma de dirigirse o su vocabulario como tal. Sin embargo, durante los 18 meses que estuvimos acompañando estos roles, yo estoy poniendo que no fue tan exitoso como quisiéramos, como el anterior tal vez, porque si bien todavía no concluía esa transformación, y como les decía, no es que haya concluido o que terminen las transformaciones, los obstáculos que teníamos en esta ocasión sí fueron de mayor peso y pues no nos estaban ayudando a avanzar más rápidamente. Y esos obstáculos también permitían o facilitaban el que no cerráramos ciclos completos de aprendizaje. Y pues eso complicaba la situación, buscábamos otras formas también de hacer las cosas, seguíamos midiendo, obteníamos los resultados, mostrábamos esos resultados, planteábamos ciertas opciones, sin embargo, pues seguían esos obstáculos satelitales, ¿no? Que era importante que, pues de alguna forma también atacáramos de forma diferente, ¿no? Sin embargo, bueno, algunos hábitos se lograron adoptar y pues este es uno de los casos de transformación que no necesariamente fue tan bonito o color de rosa como nos hubiera gustado, pero eso también sucede en, pues tal cual las transformaciones, ¿no? Y como pueden ver, hay obstáculos muy similares, pero suceden situaciones diferentes. Gracias, Gis. Claro, no de qué. Y ya que entramos en el tema de las personas, voy a aprovechar para contarles brevemente el más exitoso de mis fracasos, porque aprendí un montón de ahí también, ¿no? Como dice Mayu, no todo sí tiene que salir perfecto, ¿no? Todo el mundo cuenta cuando le va bien y cuando le cuenta mal, se esconde, ¿no? Cuando le va mal dice, ay, no, sí, casi sale, ¿no? Y yo creo que hay que ser transparentes viviendo en estos temas de agilidad y contarlo todo. Y ese caso, digamos que este caso que les voy a contar ahora es un caso del Perú, de una manejadora de fondos de pensión, ¿no? Que lo que conocemos en México como una Afore, en donde también estuve participando en su transformación. Y aquí hay, digamos que dos matices. El del desarrollo de personas, que es justo el que venía tocando Mayu, que quiero contarles antes de que se me vaya. Parte de ese proceso de transformación, si bien el reto era poder ayudar a transformarse completamente esta empresa, ¿no? A sacar productos innovadores, a reducir el time to market, a adoptar nuevas formas de trabajo y con su cambio cultural, ese era el reto. Uno de los retos que se fue al individual fue el desarrollo de sus líderes con características o el desarrollo de habilidades de líder ágil. Entonces, ¿qué pasó? Les cuento aquí que, otra vez, clave, líderes de primera línea, ¿no? O sea, el CEO de esta empresa, la primera vez que yo entré a hablar con él para setear expectativas de qué es lo que él esperaba de la transformación, fue una persona súper abierta, súper transparente, que tenía muy claro por qué se quería transformar. Y él llevaba ya algún tiempo trabajando con coach que le estaba ayudando a gestar sus propios cambios. Él tenía ya más de 6 meses de estar trabajando con un coach.
Entonces él me dice, sí, pero yo quiero que hagamos este programa y que todos los líderes de primera línea trabajemos y desarrollemos estas habilidades. Y bueno, yo lo quería abrazar cuando me estaba contando eso. Fui muy, muy feliz porque ver a un líder tan empoderado, tan consciente de sus cambios, que ya llevaba trabajando con su propio proceso y que además tenía muy claro por qué quería transformarse, pocas veces lo vemos. Siempre vemos a los líderes que nos dicen, no, eso no va a funcionar aquí, ya siempre hemos trabajado así, ¿no? A ver, convénceme, ¿por qué tendrías que hacer eso? Y bueno, aquí todo lo contrario. Entonces se desarrolló y justo vino una coach especialista justo en estos temas de cambio y adoptar estos hábitos, que tuvo sesiones con ellos 1 a 1 para que adoptaran estos 4 hábitos. Y eso complementábamos pues con algunos talleres, algunas otras conversaciones y puestas en práctica. ¿Qué pasó y por qué les decía que es el más exitoso de los fracasos? Porque justo se asumió que todos los líderes de primera línea de este CEO, se seleccionaron 20 personas, ¿no?, iban a trabajar y a completar ese programa de liderazgo ágil. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que más del 43% de las sesiones se cancelaban, más del 35%, o sea, más del 35% de ellas se tenían que reagendar porque nunca había disponibilidad. Iban a trabajar 4 habilidades: el facilitador, el co-creador, el líder cultural y el experimentador. Y de estos 20 líderes, ninguno terminó el programa con las 4 habilidades. Solo 3 personas cumplieron el programa de 3 habilidades y este programa de desarrollo de líderes duró 6 meses. ¿Qué aprendimos aquí? Aquí aprendimos muchísimas cosas. Esto tienen que saber que esto se da justo en el contexto cuando viene la pandemia. Entonces, justo en marzo dan la señal en Perú de que nos tenemos que meter a las casas y nunca más salir. Y viene todo este contexto, estaba justo en pleno, en el primer mes arrancando este programa. ¿Y qué pasó? Aprendimos un montón de cosas. Aprendimos que puede ser que si el líder de primera línea está on board de la transformación, eso no quiere decir que el resto entienda por qué se están transformando. Y cuando lo medimos, nos dimos cuenta que el 29% de su línea estratégica eran los únicos que sabían por qué se estaban transformando y estaban on board. Por eso teníamos toda esa resistencia al cambio, todas esas cancelaciones, nadie entendía qué estaba pasando. Por eso la importancia de medir, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de que ni el 30% de la gente que está en tu primera línea sabe por qué te estás transformando, pues hay mucho que comunicar y mucho más que hacer que estar trabajando en sesiones con ellos, ¿no? Aprendimos también que en estos contextos de pandemia había, por ejemplo, tuvimos uno que en la sesión 1 nos dijo: yo no quiero estar en este programa. O sea, no porque el líder de primera línea diga, a mí dime qué tengo que hacer con mis chicos, yo lo hago y ahórrate las sesiones de coaching conmigo. Y él fue uno de los grandes promotores después de la transformación y no necesariamente entró en el programa, ¿no? O sea, creo que ahí cometimos varios errores, que fue no preguntarle si quería, no medir antes, ¿no?, la cercanía que tenían con estos procesos de transformación. Pero realmente quienes movieron la transformación fue este líder detractor, ¿no? Fueron, sí, los líderes de primera línea, el CEO que estaba completamente on board, el líder de transformación, la que era la líder del COE, y algunos otros líderes que no entraron al programa y que tenían muchas ganas de entrar, ¿no? Que ellos dijeron, no, en la segunda ola del programa entramos. Y por darles privilegio a los líderes de primera línea, pues desperdiciamos, porque fue realmente una inversión muy grande y un desperdicio para que no se terminara el programa completo, ¿no? Y eso nos dejó ver todas estas cosas que les cuento. Ahora, hablando un poquito más de lo demás que pasó en esta transformación, algo muy importante, y aquí Mayu hace rato nos decía, es que pues usar estos temas de herramientas y frameworks ágiles y demás, y estos hábitos y estos comportamientos son el medio para lograr los resultados, no es el fin. O sea, nadie quiere decir, es que mi organización es 100% agile, pero no tengo productos, no facturo nada. O sea, no. Y otra cosa que nos pasa es que cuando llegamos a las transformaciones nos dicen, oigan, ¿y cuándo acaba mi transformación? No.
Las empresas se supone que sean ahora organizaciones adaptativas, que constantemente estén en evolución. Ese es su nuevo estado. Si una empresa se queda pasmada y cree que ya terminó de transformarse, está condenada a morir, ¿no? Y ya por ahí conocemos muchos casos de estos. Entonces, el nuevo estado es la evolución constante. ¿Qué pasó? Parte de los retos después, más allá de este tema que les contaba de líderes, algo que tuvimos que medir y que ellos querían mejorar era el time to market. Entonces, aquí pasaban cosas que son disfunciones básicas de cuando ya llegamos y tenían equipos y células Agile en un área de tecnología que por ahí había empezado. Llegamos y resulta que tenían equipos que estaban dedicados en 3 o 4 cosas al mismo tiempo, cero foco, pero que entregaban cada 9 meses, cada 14 meses, ¿no? O sea, nada que ver con agilidad. Otro de sus grandes obstáculos era que tenían una obsolescencia tecnológica muy importante, es decir, nadie podía tocar el código si alguien más lo estaba usando. Nadie podía integrar cosas nuevas, o sea, eso era una pachanga. Cuando medimos y les transparentamos que ellos tenían desperdicios de $10,000 mensuales aproximadamente por estos equipos esperando su turno para ver si les podían colocar una línea de código o hacer alguna prueba, empezaron a cambiar y empezaron a priorizar su cambio de obsolescencia tecnológica por esos desperdicios. Otra de las cosas que pasaban es que si bien el líder y algunos de los miembros del comité de transformación estaban súper on board, había muchos otros que hacían a que la organización cayera en parálisis por análisis. Entonces, ¿qué comportamientos veíamos aquí? Líder de primera línea, completamente on board y dando ejemplo. Se priorizó la inversión en transformación también, tenían los recursos necesarios y la inversión aquí no fue menor. O sea, se invirtieron muchos millones de dólares en todo el tema de obsolescencia tecnológica. ¿Qué otra cosa pasaba? Transparencia en todo momento. O sea, estas cifras que les estoy mostrando de los líderes y de las cosas y de todo lo que está aquí, todo se transparentaba en todo momento. O sea, nadie maquillaba los reportes y decía, ay, no, sí, ponle que todos sacamos check y que vamos todos juntos con 3 hábitos o con estas cosas nuevas. No. Se retaba y se tenían conversaciones de frente con todos ellos para ver qué decisiones íbamos a tomar. Cadencia, hábitos, cadencia y sincronización a todos los niveles, priorización conjunta. El feedback fue muy importante. Ellos aprendieron justo a darse feedback con situación, comportamiento e impacto y aprendieron también a buscar esa mejora continua siempre. Siempre, ahora siguen retándose, ellos siguen en esta cadencia. Igual el tiempo que estuve yo acompañándolos fue 18 meses, pero al final del día íbamos en ciclos de 3 meses, 3 meses, 3 meses e íbamos incorporando cambios. Uno de los cambios más radicales cuando vino el cambio de la obsolescencia tecnológica fue que logramos con equipos dedicados a una sola aplicación, logramos sacar un primer producto en 3 meses. Y después en 2.5 meses y empezábamos a nuestro reto, era que ya ellos pudieran estar sacando temas cada mes por lo menos, ¿no? Entonces pasamos de tener 14 meses a 2.5 meses en el primer semestre de cambio. ¿La cultura se mide? Sí, sí se mide, ¿no? Y usamos ahí algunas herramientas, el modelo de Cameron and Quinn fue con el cual se midió la cultura, y por ahí ahorita les vamos a contar de algunas otras herramientas. Entity Data ha desarrollado su propia metodología para abordar estos procesos de transformación, que incluyen pues muchas herramientas que ahorita por ahí les dejaremos los links para que las vean. Y listo, pues ahora sí que les hemos compartido varios comportamientos y hábitos que nosotros alcanzamos a observar, pero nos gustaría leerlos si algunos de ustedes comparten esos comportamientos y hábitos que les compartimos nosotros. Entonces, por favor, entren a este código de Menti, 13350973, o con el QR que está aquí, y porfa, respondan la pregunta. Van a hacer 2 preguntas. Una es acerca de los comportamientos y hábitos que les mencionamos nosotros, y otra pregunta es acerca de cuáles, tal vez no necesariamente
ya tienen en sus transformaciones, si es que están participando en una, pero quisieran adoptar esos hábitos, ¿no? Entonces, porfa, vayan entrando. Sí, queremos saber cuáles ya practican y cuáles les gustaría practicar. Y ahorita les vamos mostrando. Ok. Vamos a ver. Ok. Comunicación asertiva. Apertura, priorización, proactividad. Feedback efectivo. Ok. Comunicación asertiva va ganando. Ok, colaboración, proactividad. Vale. Ya salió liderazgo. Entonces, si se fijan, seguramente ustedes los que han estado contestando, han tenido oportunidad de participar en sus transformaciones culturales, tal vez ahorita, o participaron en alguna, ¿no? Entonces, si se fijan, estaban en otro cliente, estaban en otro contexto, y sin embargo, han tenido ciertas similitudes con los comportamientos y hábitos que nosotros les presentamos. Entonces, a pesar de que los contextos sean diferentes, sí se puede llegar también a adoptar hábitos de transformación cultural, ¿no? Y es importante que los estén midiendo para poder identificarlos. Muchas gracias por sus respuestas. Déjenme compartirles la siguiente. ¿Cuáles les gustaría adoptar? ¿Cuáles les gustaría adoptar? Les va a aparecer la siguiente pregunta. Y porfa, compártanos. Tal vez ahorita ya tienen liderazgo, pero les gustaría adoptar otro, ¿no? Así es. Influencia, liderazgo, ejemplo, apertura. Ok, transparencia. Si se fijan, algunos tal vez seleccionaron en la pregunta anterior que el feedback efectivo ya lo tenían, pero hay otros que todavía no lo han logrado, ¿no? Entonces, por eso las transformaciones es un proceso evolutivo, ¿no? Hay que estar al tanto, hay que estar midiendo y viendo qué otras cosas podemos alcanzar a hacer, cuáles son nuestras nuevas metas. Claro, y ahora recordemos que adoptar este tipo de hábitos y de comportamientos no es simple, no es como que mañana ya todos somos transparentes, ¿no? O todos ya damos el ejemplo, o todos tenemos comunicación asertiva. Habrá personas que lleve 28 días a adoptar un nuevo hábito y tenga su calendario y sea súper riguroso con eso y sí lo adopte. Y habrá personas que no, que van y vienen o que les lleva un poco más de tiempo porque estos procesos de transformación y de comportamientos y de hábitos son personales. Y a veces caemos en el tema de me hago la víctima y no responsable. Ay, pues si los demás no lo hacen, ¿yo por qué, no? Entonces, la invitación acá es de estos que les gustaría adoptar, ¿cuál pueden empezar a practicar ya? ¿No? O sea, ya mañana, ya ahorita saliendo, ¿y cómo lo pueden empezar a practicar? ¿Y cuál va a ser su plan para que eso sí se les haga
un nuevo hábito o un nuevo comportamiento, ¿no? Porque realmente eso es lo difícil. Cuando vemos que hay que volteas a ver hacia ti y dices, o sea que yo soy el que tengo que dar el ejemplo, ya no es lo mismo. Siempre buscamos que los demás lo hagan, no nosotros, y ese yo creo que es también parte del reto. Resiliencia, sí, eso es parte de la evolución. Muchas gracias por sus respuestas. Claro, entonces, a ver, si quieren, vamos a ir concluyendo para dar también espacio a responder las preguntas por aquí, que ya había algunas muy interesantes. Entonces, igual, escriban sus preguntas, las vamos a estar atendiendo ahorita ya después de este resumen. Exacto, entonces, hubo algunos factores de éxito claves dentro de lo que les contamos. Primero, líderes de primera línea involucrados. Ellos son los que daban el ejemplo realmente. ¿Y por qué pasa? Yo les voy a decir que eso es muy, muy tema de Latinoamérica, creo yo. Todavía tenemos una cultura muy jerárquica. Entonces todavía, no es que el CEO dice, no, si él dice, sí hay que hacer. Pero si me dice mi compañero de acá que, no, pues tú quién eres para que yo te haga caso, ¿no? Entonces, como todavía tenemos ese tipo de pensamiento muy sistematizado, interiorizado, algo que pasa es que donde los líderes de primera línea están sumamente involucrados, las transformaciones son exitosas. Lo que hay que tener es que esos líderes, además de que estén involucrados, tengan esa escucha activa y se dejen ayudar, porque sí necesitan ese Pepe Grillo que los vaya llevando en qué comportamientos reforzar y cuáles no. ¿No? O sea, que se dé cuenta y que le pueda dar ese feedback y tenga esas conversaciones para que esa transformación sea exitosa. Otra de las cosas es que se priorice la transformación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que sea prioridad para la organización en todos los recursos necesarios, no solo económicos, sino que realmente toda la transformación sí esté en el top mind de por qué se quieren transformar y que lo sepan. Comunicar o sobrecomunicar al inicio de una transformación no es malo. Que no les pase lo que me pasó cuando medimos y ni el 30% de las personas sabían qué estábamos haciendo. Que todo el mundo sepa y que se lo aprendan y por qué lo hacemos es muy importante. Esta adopción de hábitos y de comportamientos no se da sola. O sea, no es como que, yo ya mañana solita me voy a ver y a ver si sí estoy adoptando el comportamiento. Normalmente el comportamiento es algo que es observable por cualquier otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí necesitas que los demás te observen y te estén dando este feedback para que tú realmente digas, no, sí, estoy siendo coherente, ¿no? Lo que pienso, lo que hago y lo que digo está en congruencia y no estoy diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Qué comportamientos fueron los más los más como presentes o comunes? Todo mundo necesitaba tener una guía clara, por ahí nos lo decía, ¿no? ¿Qué método, qué siguen? Apertura, gran colaboración, transparencia y visualización de resultados. Yo hoy no conozco a un líder de primera línea que tú le hables con datos y le demuestres con números, con resultados, con cantidad de desperdicios, con meses, que te diga que tu transformación no está funcionando. Algo que he aprendido es que hay que hablar con números y con datos relevantes para esas personas. Si nosotros les llegamos con, pues es que mira, muy bonito, ya todos tomaron el curso de feedback, pues nos van a decir, sí, pero ¿y eso a mí cómo me beneficia, ¿no? ¿Cómo me da los resultados? Entonces, aprender a hablar con datos es muy importante. Autonomía, sobre todo en las personas. Hoy queremos más thinkers que doers. Hoy queremos líderes que desarrollen a otras personas. No líderes que les estén dando periodicazos y diciendo qué hacer y que no los dejen pensar. Pedir ayuda es algo y la escucha activa que estuvo muy presente y sobre todo retar los resultados. Yo creo que retar los resultados y no conformarse y querer seguir avanzando y obtener resultados nuevos fue fundamental. En el tema de hábitos, sincronizaciones y cadencias cortitas para estar resolviendo todos los temas. Prepararse
y comunicar. Esto no se da de la noche a la mañana. Cuando les decimos que una organización adquirió un hábito de darse feedback, es porque estuvimos todos los días entrando, o sea, todas las semanas entrando a hacer intervenciones, ejercicios y talleres y, o sea, y prácticas. O sea, esto no es algo que, ya tomaron una, ¿cómo se llama? Una capacitación, check, ¿no? Teníamos que verlos en las prácticas. Priorizar, siempre aprender a priorizar, y el priorizar tiene como consecuencia el que hay que aprender a renunciar también, y la mejora continua siempre. Sí, y de hecho, todo esto, todos esos comportamientos y hábitos, si no los hubiéramos medido, no los hubiéramos podido detectar y no se pudieran retar a los siguientes comportamientos a adoptar o hábitos, ¿no? Entonces, es importante también como, utilizar esas herramientas de medición, porque eso es parte también de esos factores de éxito, ¿no? Tanto aquí les ponemos el involucramiento de los líderes de primera línea, que fue clave en uno de los casos que les mencionaba Gis, esa priorización de la transformación y realizar la inversión necesaria. Al final, si recuerdan el caso de la obsolescencia tecnológica, al final tuvieron que invertir para poder seguir evolucionando y poder destapar ese cuello de botella que tenían ahí, ¿no? Y el adoptar nuevos hábitos y comportamientos, pues también es parte del factor de éxito. Ese querer evolucionar también es importante. Y bueno, esto no lo podemos hacer luego solos. A veces tenemos la ceguera de taller, como dice Gis luego. Es importante, pues, apoyarse de un equipo consolidado, multidisciplinario, que nos ayuda a visualizar esos comportamientos que sí estamos adoptando, los que no, los que están funcionando, los que no tanto, y también en conjunto pues con las organizaciones, ¿no? Excelente. Si quieres vemos las preguntas porque ya estamos sobre el tiempo para contestar algunas. Sí, claro. Dice Justo, Gisa, Mayu, yo con mucho gusto ahí yo les voy a estar pasando las preguntas. Tenemos varias preguntas muy interesantes, tienen ahí como lo comentaban. Me voy a ir de la más anterior a la más reciente, pero creo que van a tratemos de responderlas para que justamente nuestra audiencia se llegue con cada uno de estos puntos. No sé, y antes de continuar con las preguntas, si traíamos algo adicional, nada más ahí para tratar de hacer el cierre oportuno, o le damos ahorita con las preguntas, ¿cómo ven? Si quieres, le damos con las preguntas. Sí traemos adicional el feedback. Nos gustaría que nos dejaran sus comentarios de si se llevaron algo, si sintieron que es la peor hora invertida en su vida. Pero sí, también es importante que, si quieren, les pongo aquí en la pantalla para que nos vayan dejando sus comentarios en lo que vamos contestando las preguntas. Sí. Me parece muy bien. Gracias, Gismafer. Y también ahí quédense al siguiente QR, porque los que hayan estado en otros meetups, también nos gustaría escucharlos, y tenemos una breve encuesta para ustedes también. Excelente, adelante, gracias Mayo, gracias Gis. No quería obviarlo por esa parte. Muy bien, entonces, esta creo que sería para ti, Gis, porque justo fue cuando creo que estaba explicando el caso de banca. ¿Cuál crees que fue la clave para tener ese caso de éxito? El primero que comentabas. Ajá, yo creo que hubo varios factores clave. El primero fue que el líder de primera línea tenía la convicción de hacerlo y tenía muy claro por qué lo quería hacer. Ese yo creo que fue un factor clave importante. El siguiente es que él le dedicó tiempo a la transformación, ¿eh? O sea, yo les puedo decir que a partir de que llegamos ahí, ellos, o sea, él y su primera línea nos dedicaba de 1 a 2 horas al día durante el primer, como casi 2 meses de trabajo intensivo, porque les decía que ahí hicimos estructura, modelos de trabajo, de recompensa, o sea, hubo muchas cosas que alinear con ellos. Ellos nos dedicaban tiempo y priorizaban la transformación. Entonces, diario nos dedicaban de 1 a 2 horas. Durante los primeros meses fue más intensivo, después fue bajando, pero eran líderes involucrados y que sabían lo que querían obtener. O sea, yo creo que tener el objetivo claro, el líder ahí y dedicarle tiempo, yo les diría que son los 3 factores de éxito que yo vi en esa transformación.
Excelente, gracias. Y sin duda, bueno, no está cerrado a la parte de banca. Igual cualquier contexto, cualquier empresa se puede llevar a cabo eso y que al final logre un resultado similar o que empiece a ver esos resultados que estamos buscando. Adicional, ahora nos están preguntando, creo que igual no sé si más cuando Mayo estaba exponiendo el segundo caso o igual si nos quieres compartir alguna metodología para la adopción del cambio que siguieron, que recomiendan. Muchas. Hay muchas, de hecho en Entity tenemos nuestra como propia metodología o framework desarrollado para estos casos, pero hay desde las McKinsey, las 7S, hay desde modelos para medir cultura como Cameron and Quinn, los pasos de Kotter, o sea, hay, de hecho, todos estos links de las cosas que les podemos estar contando, se los vamos a dejar de referencia para que vean cuál es el sustento de las herramientas que usamos para esto, ¿no? O sea, que no solo fue porque se nos ocurrió que hay que hacer esto, no, hay técnicas y hay herramientas para medirlo. Y también ya hay herramientas, bueno, assessments ya predeterminados o preformados, prearmados, que te ayudan a tener como que por dónde necesitarías medir o qué tipo de cosas, comportamientos esperarías observar, ¿no? Entonces, sí, ahí les dejamos en las referencias y esa es la base o lo que aplicamos para poder llegar a estos resultados, ¿no? Excelente, gracias Mayu. Ahí para que todo el mundo lo tenga en mente, tenemos una parte de datos adjuntos y ahí pueden encontrar varios de los links que justo mencionaron ahí nuestras anfitrionas para esta reunión de hoy. Siguiente pregunta, y esta creo que es seguro, bueno, tanto Mayu como Gis la vivieron, ¿no? ¿Cómo lidian con esos líderes que son apáticos en el cambio cultural? Esa es una muy buena pregunta porque lo que yo he aprendido al menos es que si a los amigos los quieres cercas, a los enemigos más, ¿no? Entonces, cuando tú identificas que hay estos detractores, cuando haces tu mapa de stakeholders y empiezas a identificar quiénes son las personas que te pueden generar conflictos en tus temas de cambios, pues tienes que estar cerca de ellos. No tienes que entender cuáles son sus motivadores, tienes que leerlos, adecuarte al contexto y claro, o sea, ir a tener conversaciones con ellos, al menos lo que yo he aprendido es que tienes que tener conversaciones con ellos y en la gran mayoría de las veces con esas personas funciona el hablar con datos, porque ellos las transformaciones, y más cuando le pones el apodo cultural, al menos en lo que yo he podido vivir, lo ven muy efímero y etéreo. Y por eso no lo creen y dicen, ya van a venir a que nos tomemos de la mano y digamos algo bonito de todos los demás. Y no es cierto. Cuando hablas con ellos con datos, cambian la perspectiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un montón de trabajo de coaching y de mentoring con ellos, estar cerca y hablar con datos y además hablar de cosas que les interesen a ellos, ¿no? O sea, de su área, de los beneficios que puede obtener, porque si ven que no se están viendo beneficiados y que para qué van a invertir su tiempo en eso, peor se van a volver detractores. Entonces, foco en temas que a ellos les involucren, hablarles con datos y entender cuáles son sus motivadores, son las cosas que hacen a que esas personas empiecen, si no a ser promotores, por lo menos a ser más neutros, a tener más apertura y poco a poco irse moviendo del otro lado. Y yo ahí complementaría el tema de, ok, tal vez lo identificaron o lo han identificado a esta persona como apática, pero ¿qué lo está identificando? ¿Qué comportamiento les hace pensar que esta persona es apática, ¿no? O por ahí también había otra pregunta de que si pueden ser tóxicos los líderes. Entonces hay que ver también qué comportamientos están teniendo estas personas para poder decir que son una u otra cosa, ¿no? Y muchas veces pasa que tal vez ya participaron en otras transformaciones o participaron en otros procesos y pues, entre comillas, tal vez se cansaron de ciertos cambios que se estaban dando que tal vez no iban con la esencia de la cultura organizacional, ¿no? Entonces también hay que indagar un poco más en por qué se piensa que es apática esa persona, ¿no? O ese líder. Claro. Okay. Y en el tema de los líderes tóxicos, yo les diría, si es una sola persona, algo que he vivido en la experiencia es que a veces es mejor tomar una decisión a tiempo
que dejar que esa persona siga expandiendo las toxinas y contagiando a los demás de esto. Y esas decisiones las he visto que se toman, ¿eh? O sea, eso no es algo que digas, ay, eso nunca pasa, no, sí pasa. Sobre todo cuando la organización ya viene en un mood de transformación, se identifican a estas personas o a esta persona, porque normalmente es uno o dos, yo no he visto que sean todos cuando ya la transformación viene con una directriz, digamos, corporativa o desde muy alto nivel, y sí se han tomado decisiones de desvincular personas, ¿no? Y eso no es ajeno, yo sí lo he visto. Ok, interesante. Gracias ahí ambas por compartir sin duda esos consejos y esos puntos. Siempre es importante tomarlos de referencia, más si ya apenas estamos iniciando la transformación o incluso ya llevamos ese camino trabajado. Ahora nos están preguntando, ¿se puede llevar una transformación sin un buen sponsor? ¿A qué nivel debería ser este sponsor para que la transformación fuese exitosa? Híjole, depende de qué quieras transformar. No, o sea, porque si a lo mejor tienes un sponsor de un área pequeñita, puedes empezar transformando esa área pequeñita, ¿no? Aislada, a lo mejor como el área de riesgos que yo les conté, que no necesariamente el sponsor era el CEO, ¿no? Sino el director del área de riesgos. Pero de que sí necesitas a alguien en nivel dirección, seguro lo necesitas. Si no, no va a pasar de ser un esfuerzo aislado que va a llevar al equipo en cierto momento a la frustración, porque eso ya lo he visto. Hay esfuerzos aislados de algunos mandos medios por sí agilizar a su equipo, que después terminan o muy frustrados o con la gente yéndoseles porque se cansan de todo ese ambiente hostil alrededor. Acuérdense que las transformaciones tienen una visión sistémica. Si bien sí se puede empezar y puedes impactar resultados y puedes ir dando ejemplo, al final, si el sponsor no es por lo menos un nivel dirección, no, yo no he visto que funcionen. O sea, al final terminan más frustrados y hasta en otros trabajos que ahí por la frustración. Ok, gracias Gisa ahí por esa observación. Ahí, Mayu, si quieres continuamos con la siguiente. ¿Algún consejo para armar este plan de comunicación? Sobre todo cuando estamos iniciando estos procesos de transformación. Plan de comunicación. Bueno, si hay posibilidad, y eso es muy, muy importante, trabajar en conjunto con área de marketing, área de people o talent, que ayuden también a hacer temas de comunicación tipo change management, porque al final es importante llevar una transformación cultural en conjunto, o sea, sistémica, como bien decía Gis, porque si no se queda como aislado el asunto, ¿no? Y entonces dicen, pues allá como que, ¿qué están haciendo? Parece que me gusta, o al contrario, ¿no? Parece que no me gusta. Entonces, sí es necesario llevar en paralelo planes de comunicación, qué se va a informar, y para que no suceda lo que le pasó a Gis de, ay, ¿para qué estoy haciendo esto, no? Y sobre todo, ¿por qué a mí me tocó? ¿No? Yo estaba en esta área y entré a esta área y ya ni modo, o qué onda, ¿no? Entonces, sí hacer planes, trabajar en conjunto y en paralelo y definir esa estrategia de cómo se va a comunicar, a quiénes se van a involucrar, quiénes van a ser los que van a estar ejecutando o quiénes van a ser los que van a estar dando esos mensajes. Entonces, es importante que sí se haga un plan de comunicación y change management tal cual, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Mayo. Sin duda, si no tomamos en cuenta eso, podemos caer en algunos de los casos que ya nos estuvieron compartiendo en la llamada. Ahora, Gis, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos romper esas estructuras matriciales que sin duda pues es parte también de esa transformación que llevamos dentro de una empresa? Claro, yo quisiera tener la respuesta a esa pregunta. Siempre me he preguntado cómo. Les voy a contar desde mi experiencia que he visto. Primero, retomar lo que decía Mayu, las transformaciones son sistémicas. No puede ser que aisladamente estés transformando por acá y comunicando otra cosa y no. Entonces, si lo vemos todo como un sistema, yo te diría que la evolución que he visto en temas estructurales es que primero, claramente, no rompes los hilos. Cada estructura se empieza a adecuar a ciertas formas de trabajo. Es decir, pues mira, ahora ya usamos tablero Kanban, ahora ya medimos, ahora ya tenemos la capacidad de hacer, ahora ya colaboramos más, ahora ya nos priorizamos y empiezan con este proceso de transformación sin romper los hilos.
Después lo que pasa justo es esta evolución a tener un matricial, ¿no? Empiezas a armar o tribus o o trenes o torres o como le llamen en tu transformación, y empiezas a tener estas estructuras matriciales, ¿no? Donde perteneces a una estructura vertical y tienes un reporte horizontal. Y esa es una segunda parte como de la evolución, donde empiezan a ceder las diferentes áreas a estas personas para que trabajen en esas estructuras matriciales. Lo que sigue después de eso, al menos en lo que yo he podido experimentar, es justo hacer ya digamos que esta estructura o esta cadena de valor mucho más orgánica, con un reporte ya sea por línea de producto o línea de servicio. ¿Qué pasó? Hicimos una línea de servicio de B2B y esa línea de servicio de B2B contemplaba el value stream punta a punta de lo que es el segmento de B2B, ¿no? De business to business para una empresa en la que estuvimos también trabajando, que es un segmento de laboratorio. Entonces, ¿qué pasó? Pues el líder del segmento se quedó con todas esas personas multifuncionales ahí y dejamos de tener este tipo de estructuras matriciales, ¿no? Y cómo resolvíamos el tema de que las mismas prácticas y que las mismas normativas, bueno, pues ahí se armaban estas famosas o comunidades de práctica o gremios, ¿no? O estos COEs, en algunos casos centros de excelencia, y así se resuelven, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que el modelo de recompensas también acompaña eso, porque viene completamente ligado al logro de tu, digamos, tu segmento o tu línea esta de B2B, y no se liga a la persona de, es que la persona es la evaluación de desempeño personal, sino del modelo. Entonces, toda esa estructura y esa forma de compensaciones también cambia. Y no es algo trivial, es lo mismo que pasa cuando cambian los temas de cómo se fondean esas estructuras nuevas. Entonces, no es trivial, sí se puede, pero sí depende de que la organización tenga toda esta apertura y estas ganas de hacerlo diferente. Perfecto, muchísimas gracias, Gis. Sin duda, las organizaciones matriciales es algo que al momento de que estamos involucrados en estos procesos, sí hay que entender cómo manejarlos y darles ese seguimiento. Pues ya es la última pregunta, entonces me gustaría que pues muy brevemente nos pudieran compartir, para alguien que comienza recién a lavar esa carrera profesional, ¿qué consejo le darían? Ahora sí que muy, muy rápido para dar ese seguimiento, para llegar a donde están ustedes. Y les vamos dejando este último QR. Ese es GIS. Para los que ya han estado en otros meetups, para que igual puedan empezar a acceder. Yo primero les diría que se pregunten ese para qué. O sea, pues voy a entrarle a la transformación cultural en mi empresa. Ok, ¿para qué? ¿No? ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué me dieron ganas? De repente me picó la mosca y dije, quiero, pero ¿por qué no? ¿Qué te está motivando a hacer una transformación cultural? Porque luego nos vamos con la finta de, pues, porque el otro lo está haciendo y no llegan a tener muy claro el por qué lo van a hacer, y entonces empiezan a ver estos impactos colaterales de, pues entonces incluimos a estos y luego a estos otros y no sabemos a quiénes, ¿no? Y entonces empieza a ser una transformación un poco caótica. Entonces es importante tener ese objetivo, ¿no? Al menos saber, pues, qué quisiéramos, si nos vamos a transformar, ok, ahorita estamos actuando cómo y a dónde nos queremos transformar, ¿no? Eso que les mencionaba al inicio de cambiar esos comportamientos, ok, cuál es el actual y cuál es el nuevo que queremos adoptar. Yo diría que empezaran por ahí. Perfecto, sí, muchas gracias, Mayu. Y Gis, brevemente. Justo empezar por uno mismo, ¿no? A veces estas cosas decimos, qué padre, a mí me gustaría ir a organizaciones a transformar, pero a veces no nos transformamos ni nosotros mismos. Hay que ser coherente. El trabajo con uno mismo es importante. Yo creo que parte del común que tenemos Mayu y yo es que las dos hemos estudiado coaching de forma profesional, ¿no? Entonces, ese tema te hace trabajar contigo cosas que no te imaginas. O sea, yo les preguntaría, ¿cuál es el último hábito que adoptaron, no? Porque a veces lo que pasa es que generamos esta incongruencia. Vamos y les decimos a las organizaciones, es bien fácil transformarse, pero nunca nos hemos atrevido nosotros a hacer algo diferente con nosotros mismos. Entonces,
empiecen, o sea, si esto les gusta y les llama la atención, empiecen poniéndose un reto personal de usar estas herramientas ustedes en su día a día, en su casa, practíquenlo. Y si eso realmente les llena, les emociona, les gusta y quieren seguir aprendiendo más, denle y empiecen a buscarse formaciones, ¿no? En management, en coaching, en todas estas herramientas que les estamos dejando aquí también como referencia en los links, del modelo APCAR, o sea, de todo lo que tiene que ver con esto, para que realmente comprueben si les gusta. A veces solo son de repente modas y caemos de repente en incongruencias, ¿no? Entonces, trabajen con ustedes mismos primero y empiecen a implementarlo ya. O sea, no necesitan ir a ser líderes de una transformación para empezar a cambiar un hábito. Entonces, si quieren y tienen esa intención, empiecen a hacerlo ya con ustedes mismos en su círculo pequeño, o sea, porque puedes hacer hábitos hasta diferentes en familia, ¿eh? No necesariamente en una gran empresa. Y al final eso les ayuda a empatizar. Una vez cuando vayan a ir a su organización, les va a ayudar a empatizar con los que quieren que cambien, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Gis, Mayu. Creo que ya con esto fueron todas las preguntas. Bien, como comentaban, ahí tenemos ese link, ese es muy importante porque ahora sí que si es la primer meetup en la que nos acompañan, ahora sí que su feedback es muy valioso. Si ya han tenido oportunidad de acompañarnos en anteriores, igual ahí sus comentarios nos van a ayudar a seguir mejorando estos ejercicios. Agradecerles, Gis, Mayu, por el tiempo. Sin duda, esta hora y casi 20 minutos que nos damos ahora por las preguntas fueron muy interesantes por compartirnos su conocimiento, su experiencia. Sin duda, no solo es la parte teórica, sino también vivir de la mano tanto lo bueno como lo malo. Ahora sí que eso enriquece bastante para todo nuestro público. No se preocupen, van a poder acceder a esta sesión va a quedar grabada, van a poder accederla posteriormente. Si quieren revisitar algún caso o algún tema en específico, con mucho gusto van a poderla ver. Y también acceder tanto a las diapositivas como también los recursos anexos que igual ahí tanto Mayu como Gis nos estuvieron compartiendo en la sesión. Estén atentos, ahora sí que al igual como esta sesión tendremos siguientes sesiones igual con temas interesantes en relación con agilidad. Esta fue una sesión más de Let's Talk Meetup Entity Data México de Meetups Agile. Nos escuchamos próximamente en la siguiente. Muy buena noche a todos. Muchas gracias, Gis. Muchas gracias, Mayu. Gracias. Chao. Chao.